Buenas tardes, declaraciones de la ministra Rosario Fernández Queríamos presidenta del Consejo de Ministros. Conversar con ustedes algunos temas que la sesión del Consejo de Ministros hemos estado tratando en Consejo y que nos parecen importantes para los efectos de que pueda la población estar debidamente informada a través de la comunicación que ustedes harían de estos temas, ¿no? En realidad, nosotros queremos dejar constancia de lo siguiente. Se viene últimamente hablando mucho, mencionando mucho, opinando mucho respecto de los efectos del decreto de urgencia y que al parecer, de 012, y que al parecer eso tendría o habría tenido algunas consecuencias nocivas o no positivas, o más bien negativas respecto del trabajo de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, ¿no? En primer lugar, vale la pena hacer dos precisiones. El decreto de urgencia 012 sufrió una modificación dando lugar al 013, por el cual precisamente se resolvió los temas que los gobiernos regionales venían reclamando, permitiendo que ellos tuviesen un margen mayor para la ejecución de sus gastos, y además ese decreto de urgencia 013 fue el resultado de un trabajo de consenso con los mismos presidentes regionales en una mesa de PCM. Y en relación con los gobiernos locales, como se establece en el propio texto del decreto de urgencia 012, ellos no están tocados por el decreto de urgencia. Sin embargo, dicen ellos que no se les permite por ese decreto de urgencia transferencias para efectos de proyectos nuevos. Pero lo importante es que las obras en ejecución no están tocadas y más bien tienen que seguir siendo continuadas y garantizadas. Sin embargo, sería interesante que ustedes conocieran algunas cifras que nos parecen muy importantes de manejar, ¿no? Comparativamente, por ejemplo, la inversión pública ejecutada, vamos a ver un comparativo de la inversión pública ejecutada del 2006 al 2011. Vamos a tomar, por ejemplo, en gobiernos regionales. En el 2005, la inversión pública ejecutada en el 2005 fue de 1.081.423.138 soles. Repito, 1.081 millones para hablar de cifras redondas. En el año 2010, esos mismos gobiernos regionales tuvieron un nivel de 4.973.012.197, varias veces más. En el caso de los gobiernos locales, en el año 2005 fue 2.155.719.632. Repito, 2.155.719.632. Esto en el año 2010 pasó a ser 9.972.262.83. O sea, más o menos unas 5 veces más. Lo que significa que en los 5 años esta inversión ha sido intensa, en algunos casos casi 6 veces superior a lo que se registró al año 2005. ¿Qué significa eso? Que se han hecho las transferencias adecuadas y los gobiernos regionales han contado con los recursos suficientes en volúmenes varias veces superior a lo que tenían al año 2005. En consecuencia, ellos, los gobiernos regionales, dentro de su autonomía, tenían formas y maneras de priorizar la ejecución de sus obras, para que luego ahora no se diga que no pueden hacer las obras por efecto de disposiciones legales cuando han tenido la oportunidad de priorizar. Lo propio ocurre en el caso de los gobiernos locales, porque como lo acabamos de verificar, se ha convertido en casi 5 veces superior a lo que se hizo en el año 2005. De tal manera que el gobierno entregó ya lo que tenía y los gobiernos regionales tienen que cumplir con eso, y los gobiernos locales de la misma manera. Tenemos un cuadro comparativo también por regiones y por departamentos que sería interesante que ustedes lo pudieran conocer, y es la inversión pública ejecutada por departamentos del 2006 al año 2011, que comprende gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, inclusive las empresas del Estado y de salud. Podemos tomar un ejemplo cualquiera, como por ejemplo puede ser
Quizás Ancash es un buen ejemplo. Quiero mencionar lo siguiente. Es muy fácil decir, no me dejan gastar, cuando no se tiene clara conciencia de que el gasto tiene que ser regulado precisamente a vistas de conseguir un objetivo mucho más importante, que es el único que va a garantizar la estabilidad económica del país, que es evitar un proceso inflacionario. En este caso, las medidas adoptadas por los decretos de urgencia 012 y 013 son en sí mismas medidas de carácter responsable. Fíjense, qué fácil hubiese sido hacer aquello que usualmente se señala, que un gobierno de salida hace la mayor cantidad de gastos precisamente para dejar más y más huella de su trabajo, ¿no? Y nosotros, lejos de hacer eso, lo que hemos hecho es modular ese gasto, moderar ese gasto con vistas a que no se produzca un proceso inflacionario que definitivamente afecta a las mayorías y a las personas que menos dinero tienen. Quiero además mencionarles que si ustedes hacen un análisis del decreto de urgencia 012 y del 013, ustedes podrán llegar fácilmente a la conclusión que de los tres estamentos del gobierno nacional, regional y local, es el gobierno nacional el que mayoritariamente se ha amarrado de pies y manos para no continuar obras, básicamente. Mientras que en los casos de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, las facilidades que luego se han complementado con el 013 garantizan que efectivamente ellos puedan continuar con las obras que están en ejecución y de esa manera puedan realizar las obras que se habían comprometido o aquellas que ya se estaban desarrollando. Evidentemente, las nuevas esperan un poco. ¿Esperan hasta cuándo? Hasta el 30 de junio, que es el periodo de vigencia de estos decretos de urgencia. Así que me parece que es importante que nosotros tengamos una idea clara de esto, primero de las cifras, como dice el ministro Cornejo, nosotros los invitamos a ustedes, los periodistas y a la ciudadanía en general, a que accedan a la información de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y puedan verificar por ustedes mismos las cifras y los montos de las transferencias por regiones, por departamento, por institución y hasta por proyecto, como se dice, para poder confirmar aquello que se les está informando y de esa manera puedan ver ustedes que a lo largo de los 5 años hemos cumplido de una manera organizada y ordenada con hacer transferencias suficientes como para que se puedan llevar adelante los proyectos de los gobiernos regionales. Lamentablemente, casos como el de Ancash, por ejemplo, son emblemáticos de lo que me parece que una región no espera de su presidente. La información que se tiene es que lamentablemente la mayor cantidad de recursos reposan en los bancos a lo largo de los 5 años y de los 2 periodos que está teniendo el presidente regional de Ancash. En consecuencia, sus electores sabrán demandarle la pregunta o la respuesta sobre el particular. Hay otro tema que también ha venido mencionándose a lo largo de las semanas y quiero anunciarles que en la presente semana se publicará la norma que aprueba los incrementos para miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales y los discapacitados, como se había anunciado por el señor presidente de la República. Esto debe ocurrir probablemente entre mañana y pasado mañana. Esperemos que ya puedan ustedes tener el texto listo para su lectura al fin de esta semana. Asimismo, hemos podido llevar a cabo la aprobación de una operación puente del Tesoro Público para financiar proyectos a cargo de gobiernos regionales en el marco del decreto de urgencia 040. Dos asuntos de interés igualmente. Uno de ellos tiene que ver con lo que se ha ido mencionando en los diarios a propósito de la designación mediante concurso público de los directores faltantes en las instituciones de OCIPTEL y OCITRAN. Al respecto debo mencionar lo siguiente. Primero, he cursado un informe legal al Congreso de la República para que puedan ellos conocer cuál es el detalle y el marco legal que regula este caso. En segundo lugar, se ha cuestionado el hecho de que ahora hagamos los procesos. La verdad es que se ha cuestionado, creo yo, a partir del hecho de que anteriormente se llevaron a cabo
no fueron procesos que fueron bien recibidos, pero esos procesos ya se cancelaron y se dejaron sin efecto. La pregunta está, un gobierno tiene que gobernar hasta el 28 de julio. En consecuencia, ¿se puede seguir manteniendo esos consejos directivos sin todos los miembros que corresponden? Por lo menos la ley me impone a mí el deber de llevar a cabo esos concursos. Si no lo hago, teóricamente incurro en omisión de función. Y para hacerlo y para garantizar absoluta transparencia y tranquilidad total de todas las fuerzas políticas, la ciudadanía, el Congreso y todo aquel que se interesa sobre el tema, debo mencionarles lo siguiente. En primer lugar, este es un concurso en el cual por primera vez se tiene de veedor a la Contraloría General de la República y por si fuera poco a la Defensoría del Pueblo y si por faltara más a un representante del Acuerdo Nacional. Como ustedes comprenderán, con 3 veedores de esa calidad, de ese nivel, que sin lugar a dudas dan garantía absoluta de transparencia y de corrección en el proceso, no hay ninguna preocupación, no hay nada que temer, no hay nada por lo cual tener ninguna zozobra. Los procesos se están llevando a cabo de una manera correcta, pública, transparente, con las comisiones establecidas, designadas, conforme lo señala la ley. El Congreso de la República me ha invitado, yo he enviado un informe sobre el particular para que el Congreso lo analice. Si el Congreso insiste y pide que yo de todas maneras vaya a explicar el informe, con gusto lo haré. Pero me adelanto para que la prensa y los ciudadanos sepan cuál es el marco de lo que está ocurriendo con estos concursos y sobre todo se vea que no hay nada que temer porque estamos con un sistema en el cual hay 3 veedores de instituciones absolutamente garantizadas. El último tema es un asunto que nos toca a todos y a todas, que es el tema de los derechos del consumidor, concretamente el tema del libro de reclamaciones. Y más concretamente aún el libro de reclamaciones en los servicios e instituciones públicas. Como ustedes recordarán, hace unos días, el viernes de la semana pasada, lanzamos aquí en Patio de Palacio con los representantes de las instituciones privadas la implementación del libro de reclamaciones para llevarse a cabo en todas las instituciones privadas, bodegas, clínicas, cines, restaurantes, hoteles, clubes, lugares donde se expenden bienes, servicios, etcétera, desde el punto de vista privado. Ese mismo día, recogiendo las sugerencias de varios sectores de la sociedad civil, el señor presidente propuso la posibilidad de llevar a cabo también la implementación de ese libro de reclamaciones en las áreas del sector público. Y eso dio lugar de inmediato a un decreto supremo que ya se publicó y que ya está vigente. Lo que quiero anunciarles y decirles es que estamos en este momento elaborando una estrategia de trabajo conjuntamente con la ministra de Trabajo para que tanto Indecopi como los inspectores de trabajo puedan, después de analizar sus competencias, colaborar, coadyuvar a verificar que efectivamente se cumpla con la ley y todas las instituciones que están obligadas a llevar el libro de reclamaciones, ya sean privadas o ya sean públicas, las públicas con mayor razón, cumplan con ello. Pero no solamente cumplan con el hecho de tener físicamente un libro cualquiera tirado en una esquina, no, sino que ese libro sea bien llevado y sobre todo que se den a los ciudadanos las facilidades para poder llevar a cabo la ejecución del derecho al reclamo. Es decir, que no se le diga a un ciudadano que quiere dar una queja en el sector público, vaya usted a la oficina central en tal lugar, o vaya usted al otro sitio en tal lugar, o pídale usted en el piso 21 y el pobre hombre está en el piso 1. Entonces, se trata de cumplir la ley de una manera amable y comprometida con la satisfacción del servicio al ciudadano. Así que yo los invito a que ustedes nos acompañen permanentemente a realizar un control del cumplimiento de esa obligación del libro de reclamaciones. Ustedes como medios de comunicación tienen muchas más facilidades y pueden eventualmente ver si se cumple en un hotel, en un restaurante, en un lugar de venta de ropa, en un gran almacén, en un banco, en los distintos lugares donde se pueda ver. Y también, obviamente, en las instituciones públicas. Creo que con la ayuda de la prensa vamos a lograr que este libro de reclamaciones cumpla verdaderamente sus objetivos. Bueno, esas eran las cosas y los temas que queríamos participarles. Espero que hayan sido de su interés y estamos seguros que con esto algunos temas van a quedar mejor comunicados y mejor aclarados y con mayor información como corresponde. Muchas gracias. Fueron las declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández Figueroa, y del ministro de Transportes, Enrique Cornejo. Adelante, Paola.